Bueno, habíamos estudiado en clase un ejemplo estimando la TIR de una manera manual y yo les había expresado de que era muy sencillo de la manera en que el, el que había hecho el video, el autor del video lo había mostrado, como que era muy fácil, pero había una parte de la solución que no la presentaba en el video, que era cómo había llegado de la fórmula inicial a la expresión final de la fórmula. Y entonces yo me di a la tarea de ver cómo se podía eh, obtener todos los pasos. Para sorpresa mía, eh, realmente el problema, la solución o la simplificación de esta fórmula requirió de 20 pasos. Y por una curiosidad, más que todo matemática, les voy a mostrar cuáles fueron esos pasos. Entonces, el proyecto que habíamos hablado era en el que había una inversión inicial de $60,000, la vida útil del proyecto era de 3 años, era la vida del proyecto, el flujo neto del efectivo era de 25,000 para cada año. El autor de dicho video decía que porque los 3 años el flujo neto de efectivo era el mismo, que iba a ser mucho más fácil descontarlo. Entonces él apareció con esta fórmula y yo tomé el video pues así como se dice, prima facie, o sea, el valor de lo que era, porque si este autor decía de que era tan sencillo el despeje, pues yo le creí, ¿no? No tenía por qué complicar el asunto, pero resulta que sí es complicado. Y realmente se los voy a mostrar para que ustedes puedan entender por qué fue que este autor no presentó el despeje de todos los pasos, pues de cómo llegó a la respuesta final de la fórmula en ese video. Y la razón es que yo no sé de dónde lo agarró él, pero definitivamente que tal vez fue que alguien se lo resolvió o de algún libro lo agarró. Pero yo les voy a mostrar acá cómo es que se llega a esa respuesta. Entonces, nosotros tenemos, ¿verdad?, de que la TIR es la tasa interna de retorno que se busca, bajo la cual el valor actualizado neto de la van es igual a cero. Y aquí tenemos la fórmula de la van, ¿verdad? Aquí tenemos con I inversión inicial, el flujo neto de efectivo y para el año I, que en este caso son 3 años, según el problema que tenemos acá, y pues lo presentamos en decimales, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir, ¿verdad? El asunto es que se pide estimar la tasa interna de retorno, o sea, se pide estimar R. La van, la fórmula tenemos, entonces en este caso, la inversión inicial, aplicando la fórmula, ¿verdad? Más la suma y como sabemos que los 3 años los flujos netos de efectivo son iguales, entonces podemos expresarlo así. Pero yo les decía que había que eliminar este sigma, ¿verdad? Para poder realmente hacerlo y despegar R. Entonces lo que queremos nosotros es llegar a una mínima expresión de R de tal manera que nos sea fácil a la hora de iterar para poder realmente nosotros fácilmente pues estimar el valor de la TIR. Entonces, bajo la premisa de que la TIR es la tasa bajo la cual la van es igual a cero, debemos igualar la expresión anterior igual a cero. Entonces, la van tiene que ser igual a cero y eso lo expresamos acá, ¿verdad? Entonces se obtiene y si agarramos este 60 y lo pasamos al lado izquierdo, nos queda esta expresión. El primer paso es que nosotros queremos eliminar sigma, ¿verdad? Este sigma que está acá. Entonces lo que hacemos es que desarrollamos la ecuación como que los flujos netos de efectivo fueran diferentes. Entonces eso lo podemos ver en esta ecuación acá. Y a la misma vez lo que hacemos es que aplicamos el factor común, o sea, como 25, este dado el contenido de los 3, 25 lo podemos sacar fuera del paréntesis de la expresión y nos queda que 25 factor de esta expresión. Pero también podemos ver que en el denominador se puede factorizar. Entonces aplicamos un factor común para el denominador y obtenemos, ¿verdad? De esta expresión, el mínimo común múltiple acá es 1 más r elevado al cubo y eso es lo que tenemos acá como denominador. Y al dividir, pues, este entre este nos da esta respuesta, esto entre esto nos da esta respuesta y esto entre esto, pues nos da 1, ¿verdad? Y así lo tenemos. Entonces ya hemos comenzado a transformar y tratando de ir
reduciendo el número de veces que R aparece, que es la tasa puede latir, y queremos reducirlo, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos a 1 más R aplicar la propiedad algebraica, este es el paso 3 ya, ¿verdad? Esta regla algebraica que dice A más B al cuadrado, ¿verdad? El cuadrado perfecto, ¿verdad? Es el primero elevado al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Y lo aplicamos a esta expresión que está acá, ¿no? Esta expresión. Y entonces la desarrollamos y nos queda pues una expresión así, pero ahora, ya que no lo expandimos acá, pero ahora tenemos que simplificarlo. Entonces lo simplificamos y ya simplificado nos queda así, ¿verdad? Nos queda, pero después que nos queda simplificado nos damos cuenta de que hay términos que son similares. Entonces lo que hacemos es agrupar aquellos términos que son similares y nos queda esta expresión, ¿verdad? Entonces fuimos de esta expresión que tenemos acá, ¿verdad?, a esta expresión que tenemos acá. Muy interesante, ¿no? Porque esta es la expresión que tenemos acá ahora nosotros, ¿verdad? Y pareciera que no es muy complicado, pero aquí es donde comienzan los pasos que tenemos que hacer algunos artificios matemáticos para poder ir resolviendo y tratar de, porque aquí tenemos cuántas veces R, tenemos 1, 2, 3 y tenemos un cubo por acá, un cuadrado por acá, entonces es complicado, tenemos que buscar cómo sacar a R, porque el objetivo es despejar R de toda esta maraña que tenemos acá. Entonces vamos haciendo algunos artificios y lo que hacemos, un primer paso que hacemos, un primer artificio, es que este lado derecho lo vamos a multiplicar, el numerador por R y lo vamos a dividir por R, que es la tasa. Entonces aquí lo hacemos y nos queda, pero además de eso lo que hacemos es que creamos un nuevo término y este término lo vemos acá. Entonces multiplicamos por R el numerador y multiplicamos por R el denominador, porque R sobre R es 1, pues entonces es una manera legal, por decirlo así, pues aceptable matemáticamente hablando. Pero ahora tenemos dos términos en este lado derecho, ¿verdad? Si vemos acá, aquí tenemos, este podría ser un término y otro término, este podría ser A multiplicado por B, cosas así, pero lo importante, ¿por qué lo expresamos así? Es porque ahora en el paso 7 lo que queremos es agarrar esta expresión que tenemos acá y pasarla al numerador de todo el lado derecho. Entonces, ¿por qué lo podemos hacer? Porque esto podría ser como un término A, ¿verdad? Entonces esto podemos fácilmente subirlo al numerador y siempre vamos a tener que el denominador es R, ¿verdad? Entonces nos queda pues una expresión de 3 pisos. Al mover esta expresión nos queda lo siguiente, ¿verdad? Nos queda que tenemos acá el principal, la fracción, ¿verdad? Pero arriba tenemos otra fracción, que fue que agarramos pues esta expresión y la pasamos al numerador. Esto lo estamos haciendo por una conveniencia que la vamos a ver más tarde, qué es lo conveniente de esto. Y ya vamos obteniendo R en el denominador total. Entonces, ese es el paso 7, vamos al paso 8. En el paso 8 nosotros continuamos despejando y ahora vamos a expresar 1 más R al cubo, como esto que significa que está 1 más R multiplicado por 1 más R multiplicado por 1 más R, lo podemos expresar de esta manera, 1 más R multiplicado por 1 más R al cuadrado, y esto es esto mismo. Entonces lo utilizamos en esta parte, ¿verdad? Porque como en esta parte, ¿verdad?, estaba 1 más R al cubo, ese 1 más R al cubo lo podemos poner como 1 más R más 1 más R al cuadrado, siempre dividido por R, ¿verdad? Y en el paso 9, ahora vamos a separar los términos de denominador. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Nosotros estamos separando esta multiplicación que tenemos acá y esta multiplicación que tenemos acá, creamos un nuevo término, ¿verdad? R sobre 1 más R y nos queda R más 3R más 3 sobre 1 más R al cuadrado sobre R. Si se dan cuenta, ¿verdad? Ahora tenemos cuántas R, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces R en esta ecuación. Y el objetivo,
pesar de que va a aumentar el número de R, es ir eliminando hasta llegar al menor número de R que tengamos. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Bueno, más adelante lo vamos a entender. En el paso 10, otra vez por conveniencia, se procede a reacomodar el numerador de la segunda fracción en el primer numerador al notar que esta expresión, ¿verdad? Esta, R cuadrado más 3R más 2, se puede expresar como 2 más R multiplicado por 1 más R. Esto es por una propiedad matemática, ¿verdad? De que si nosotros hacemos esto, lo podemos hacer y está demostrado. O sea, si nosotros multiplicamos esto por esto, nos da esto. Pero nosotros acá tenemos, ¿verdad? Esta expresión que es la que estamos tratando de trabajar. Aquí tenemos 3. Entonces lo que hacemos es que creamos esta expresión artificialmente acá. Aquí la tenemos. Y en lugar de poner 3, que estaba acá 3, ponemos 2 más 1. Y procedemos entonces, en lugar ahora de poner estos términos, ¿verdad? Ahora lo que ponemos es estos términos, ¿verdad? Y eso es lo que nos sirve. ¿Por qué estamos haciendo esto? Créanme que esto es para ir eliminando R en el futuro. Ahí van a ver, y nos va a quedar pues una mínima expresión de R, ¿verdad? Y ahorita como lo vemos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 R tenemos ahorita. Hemos llegado a tener demasiada R, entonces como que no se puede resolver. Pero sí, vamos a resolverlo. Y la razón por la que estamos haciendo esto es porque estamos tratando de simplificar lo más posible, porque ahora vamos a utilizar esta propiedad. Vamos a separar los términos del numerador, ¿verdad? De este lado, y nos queda esta expresión. Si ustedes se fijan, aquí hay un más, ¿verdad? Entonces, como hay un más, entonces lo podemos separar con su propio denominador. Y aquí está esta expresión y nos queda esta otra expresión acá. Entonces, ahorita pareciera pues que todavía estamos complicando más el asunto, pero no es así. Lo que estamos haciendo es tratando de ir agrupando de tal manera que después sea fácil eliminar. En el paso 12 se procede a despejar más aún los términos del numerador de la segunda fracción, ¿verdad? ¿De cuál segunda fracción? Pues de esta segunda fracción que tenemos acá, ¿verdad? Y esta pues, esta es la primera fracción, ¿verdad? Esta que tenemos acá es la primera fracción, ¿verdad? A ver si lo logramos captar. Esta es la primera fracción y esta es la segunda fracción del numerador, ¿verdad? Entonces, aquí podemos notar lo siguiente, que R más 2 puede ser expresado como 1 más 1 más R, ¿verdad? Matemáticamente aceptable. Y que 1 más R al cuadrado podemos expresarlo como 1 más R multiplicado por 1 más R. Utilizamos esta información de la manera siguiente. Entonces, ahora, en lugar de poner 2 más R, ponemos 1 más R, ¿verdad? Y en lugar de poner R al cuadrado, lo que ponemos es 1 más R multiplicado por 1 más R. Entonces, aquí tenemos 1 más R, ¿verdad? Este lo estamos poniendo acá. Y lo que estamos haciendo ahora es buscando cómo separar los términos. Bien, entonces ya lo hicimos, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta expresión y podemos otra vez, ¿verdad?, darnos cuenta ahora de lo siguiente, que esta expresión que está acá, a ver si puedo, esta expresión es esta. Vemos que el numerador y el denominador son iguales, entonces esto se reduce a 1 y ya eliminamos las primeras dos R's, ¿verdad? Por lo tanto, la expresión del lado derecho ahora se reduce a esto, ¿verdad? Y esto desapareció, porque esto es 1. Entonces, 1 multiplicado por esto, queda la misma expresión, ¿verdad? Esa es la ventaja de tener ese 1 ahí, ¿verdad? Voy a eliminar este acá, eso no tiene que estar ahí. Bien, entonces, ahora, como desapareció este término, ¿verdad?, nos queda solamente esta expresión, 1 más R sobre 1 más R más, ¿verdad?, 1 sobre 1 más R al cuadrado, ¿verdad? Entonces, vamos al paso 14. Vamos a ver el separar los términos de este numerador que está acá. Entonces, lo vamos a hacer a nuestra conveniencia. Vamos a crear un término 1 más R sobre 1 más R y 1 sobre 1 más R. Entonces, ahora tenemos 1 sobre 1 más R y 1 más R sobre 1 más R. ¿Y qué pasa con esta expresión? ¿Qué pasa con esta expresión? Esto es igual a 1. Otra vez tenemos que es igual a 1, entonces eliminamos otra vez
otro término. Entonces la expresión ya se va simplificando y nos queda ahora esta parte 1 más 1 sobre 1 más r más 1 sobre 1 más r al cuadrado. Y aquí es una parte muy artística del asunto, porque ahora nosotros podemos expresar esto como un término que no lleve denominador. Entonces 1 más r, está la 1 acá, lo podemos pasar al numerador como elevado a la menos 1. Eso significa que está técnicamente en el denominador. Y lo mismo hacemos con la expresión del otro lado. ¿Por qué hacemos esto? Ya lo vamos a explicar enseguida. Ya ven cuántos pasos llevamos. Ahora, por motivos que serán explicados más adelante, ya en el paso 17, vamos a comenzar a transformar el numerador del lado derecho en dirección de la expresión. Aquí debemos poner en dirección de la expresión a al cubo menos b cubo, ¿verdad? Que significa que se despeja de esta manera, a menos b multiplicado, ¿verdad?, por a al cuadrado más ab más b al cuadrado. O sea, cuando tenemos este cubo, este tipo de dos términos cúbicos, lo podemos expresar de esta manera. Para esto expresamos, ¿verdad?, el segundo paréntesis del numerador, ¿verdad?, del lado derecho, el segundo paréntesis, pues, ¿verdad?, lo vamos a expresar como lo pusimos, pues pasamos estos términos a que fueran, digamos, pareciéndose a esta parte, ¿verdad?, a esta parte de lo que es el numerador, de lo que es esta expresión, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos, esta expresión la estamos pues simulando, ¿verdad?, porque ahora tenemos aquí el primero al cuadrado, el primero por el segundo y después el segundo al cuadrado, ¿verdad? Y este es un artificio que esto estaba a la menos 2, ¿verdad? Si ustedes se fijan, aquí está a la menos 2, pero es lo mismo que expresemos que esto está a la menos 1 elevado al cuadrado, porque 2 por menos 1 nos va a dar menos 2. Entonces matemáticamente es aceptable, ¿verdad? Y también tenemos que recordar que si yo elevo 1 al cuadrado o a cualquier potencia, siempre va a ser igual a 1. Entonces también es matemáticamente aceptable, ¿verdad? Como puede observarse, fíjense bien, 1 al cuadrado más 1 por esta expresión más esta expresión elevada al cuadrado se parece mucho a la segunda parte de los términos cúbicos, ¿verdad?, de que estamos hablando. En uno de los pasos ya casi penúltimo, vamos ahora, ya encontramos entonces la expresión para esta parte, ahora queremos encontrar la expresión para esta parte. Para esto recurriremos a un artificio matemático, sumando y restando un 1 a esta expresión. Esta expresión que está acá, esta expresión acá, le vamos a sumar un 1 al numerador. Entonces va a ser r más 1, r menos 1. Y aquí donde está, pues 1 más r menos 1. No estamos afectando en nada ese término. ¿Por qué? Porque le estamos sumando, pero le estamos restando. Entonces matemáticamente es completamente aceptable. Y la otra expresión pues se queda así por el momento. Y en el paso 19 procedemos a separar los pasos, los numeradores, pues acá los términos de esta expresión. Entonces tenemos dos términos a nuestra conveniencia. Con 1 más r lo ponemos sobre 1 más r, creamos un término acá. Y el otro 1 nos queda menos 1, ¿verdad?, sobre 1 más r. ¿Por qué hicimos esto? Porque podemos ver otra vez, y es la tercera vez que lo tenemos en este problema. 1 más r sobre 1 más r es igual a 1. Entonces, realmente ya eliminamos otra r, ¿verdad? Entonces, esto que está acá, ¿verdad?, esta expresión se volvió este 1. Y nos queda esta acá, 1 sobre 1 más r, y el resto pues no lo hemos tocado más. Ahora, el 1 sobre el 1 más r lo podemos expresar como 1 más r a la menos 1, ¿verdad? Esto indica que esto es igual a esto. Y entonces obtenemos que es 60 sobre 25, entonces ahora tenemos 1 menos 1 más r a la menos 1 multiplicado, y esto se parece mucho a la expresión cúbica que teníamos allá. Entonces yo puedo expresar este 1 como 1 al cubo y no afecto en nada. ¿Por qué? Porque este 1 elevado al cubo va a ser siempre 1, ¿verdad? Y entonces esta expresión es realmente 1 al cubo más
1 más r a la menos 1 al cubo. Y de ahí es donde nosotros obtenemos que 1 al cubo es igual a 1. Y esto que está acá, menos 1 elevado al cubo, pues es 1 más r elevado a la menos 3. Y ahí es donde se obtiene esta expresión, que fue la que nos dio en el problema el profesor que grabó aquel video, pero que no explicó cómo llegó hasta esta respuesta. Y una vez con esta respuesta, nosotros ya procedemos pues a probar distintos r. Si se dan cuenta, ¿verdad? Nos fijamos, nosotros quedamos con una expresión mínima donde tenemos dos veces nada más r, que es pues, la tasa de descuento, que en este caso la tenemos como la TIR. Entonces, vamos a comenzar a iterar y comenzamos con 10%, o sea, 0.10, y 60 sobre 25, ¿verdad? Es 2.40, ¿verdad? Eso, pues, con una calculadora lo podemos estimar, es 2.40. ¿Y qué sucede? Bueno, que cuando nosotros ponemos este 10%, pues como 0.10 nos da 2.49. Entonces, no es igual a 2.40. Entonces, no es 10%. Aumentamos a 11% y después del proceso nos da 2.44. Entonces, no es 11%, ¿verdad? Porque la respuesta no es 2.40. Necesitamos una respuesta que sea 2.40 o bastante aproximada a 2.40. Si ponemos que R es igual a 12, lo ponemos acá, nos da exactamente 2.40. Entonces, el 12% es la TIR realmente que necesitamos para este proyecto para que la van dé igual a 0. O sea, 12% es la tasa interna de retorno TIR bajo la cual la van es igual a 0. Y eso debe ser la tasa considerada para este proyecto. Entonces, los dejo ahí con esta explicación de este ejercicio que yo creí que iba a ser un poco más sencillo. Realmente yo creí que era muy sencillo, pero resultó que era bastante complicado en cuanto a llegar a la respuesta de cómo obtener, ¿verdad? La parte que íbamos a hacer después de las interacciones. Entonces, en cierto modo, pues debo advertirlos, pues de que realmente el problema es sencillo en teoría, pero ya hacer la parte matemática sí toma un poco más de esfuerzo, ¿verdad? Entonces, espero que con esta explicación nos hayamos puesto pues claro de cuál es el asunto y cómo fue que se resolvió.